bueno estar aquí con ustedes y compartir una porción de la palabra. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a comenzar, ya terminamos con la primera carta, vamos a la segunda, capítulo 1. Dice, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bien, antes de comenzar propiamente, creo que lo que le dije me quedó una parte muy importante, es que continúen orando por él, porque ahora es una nueva etapa, sobre todo por su fe, que no le falte, que se mantenga firme en todo momento. Bien, vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos una vez más, porque tú nos das la oportunidad de presentarnos delante de ti confiadamente, porque por Cristo entramos. Padre, rogamos tu dirección, tu guía, tu ayuda. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones. Te pido, Padre, luz para trazar tu palabra y que tu Santo Espíritu sea quien me guíe en todo momento. Y a todos que podamos oír tu palabra con fe para que nos sea de provecho. Todas estas cosas las pedimos, dándote las gracias en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a introducir esta carta nuevamente. Hay algunos que afirman que el apóstol Pablo no pudo ser el autor de esta segunda carta, ya que su escatología es contradictoria con la primera carta. Recuerden que en primera Tesalonicenses se habla de la segunda venida como algo inminente. O sea, inminente quiere decir que puede venir en cualquier momento. Y también se habla de que ocurre repentinamente. Va a ser así como un arpazo, súbitamente. Pero en esta segunda, la venida está precedida por señales definidas. Entonces algunos dicen, no puede ser que Pablo haya escrito esta segunda porque contradice la visión que él tenía en la primera con esta. Eso lo vamos a ver más adelante, que no es así. Esta epístola refleja características favorables y desfavorables del informe de Tesalónica. Pablo
en esta epístola vemos que aprovecha para elogiar a sus conversos, a los convertidos en Tesalónica, por su notable crecimiento tanto en fe como en amor. Eso lo podemos ver y lo vamos a ver más adelante en el versículo 3 del capítulo 1. También para animarle a perseverar en medio de la persecución con la seguridad de que sus aflicciones serían justamente recompensadas cuando el Señor venga en juicio. Eso también lo vemos capítulo 1, versículos del 5 al 12. Ahora bien, el verdadero propósito al escribir esta carta se trata de enfrentar un error doctrinal concerniente al día del Señor y reprender también la conducta desordenada de ciertos miembros de la iglesia en Tesalónica. Eso lo vamos a ver también más adelante. Hay un autor que dice, la segunda carta de Tesalonicenses evidentemente fue motivada por tres principales informes que el apóstol Pablo recibió de una fuente desconocida. Primero escribió para animarles en vista del informe de la creciente persecución que ellos estaban enfrentando. La iglesia estaba enfrentando un momento difícil de persecución y él se dispone a escribir esta carta para animarles en medio de esa persecución. También, segundo, para tratar con los informes de una carta pseudo-paulina, una carta que se le atribuye a él, en donde, entre otras tergiversaciones, habla de que el día del Señor y el rapto eran una misma cosa. El apóstol Pablo había hablado tanto del rapto de la iglesia en la primera carta como del día del Señor, pero ellos en un momento dado estaban confundidos en torno a si lo que estaban ellos viviendo era el día del Señor o era otra cosa. Entonces también esa es una razón por la cual escribe esta carta. Y tercero, para lidiar con una forma de enseñanza que hizo que algunos de los hermanos allí en Tesalónica respondieran con la creencia de que, dada la inminencia del regreso del Señor, bueno, pues dejaron de trabajar y estaban ociosos. Entonces también busca corregir esto. Hay una serie de asuntos aquí que vamos a ir viendo cómo el apóstol Pablo mediante esta carta trata de corregir. Dice Swindoll, tejidos por las manos cuidadosas de un hacedor de tiendas, Segunda Tesalonicenses adorna el Nuevo Testamento como un tapiz literario. Visto desde el lado terrenal, encontramos a los creyentes sufriendo en el capítulo 1, sacudidos de su compostura en el capítulo 2 y debilitando sus responsabilidades en el capítulo 3. La parte inferior del tapiz parece ser una mezcolanza de hilos oscuros, enredados y sueltos. Pero Pablo muestra el lado celestial de ese tapiz. Dice, al mirarlo desde ese punto de vista, ganamos no solo perspectiva, sino también ánimo para perseverar, para caminar a través del horno de la persecución sobre los mares del error profético y alrededor de las trampas de la vida práctica. La carta de Pablo nos ayuda, continúa diciendo él, a dar sentido a nuestro sufrimiento, ganar estabilidad en medio de la incertidumbre doctrinal y ser firmes en los principios de una vida responsable. Aparentemente, ya sea a través de una revelación que alguien afirmó haber tenido, o de un sermón predicado, o por un documento falsificado que supuestamente era de Pablo, había comenzado a correr la voz en la iglesia de que el día del Señor había llegado. Este mensaje falso produjo dos resultados extremos. Algunos fueron sacudidos
y perturbados, como dice el capítulo 2, verso 2, donde dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Otros comenzaron también a eludir sus responsabilidades, esperando en los columpios de su pórtico el regreso inminente del Señor mientras mataban el tiempo. Todo esto es muy interesante. Bien, John Warburg, un conocido exégeta y sobre todo un gran conocedor de la escatología bíblica, comentando esta segunda carta, dice que Pablo escribió esta segunda carta posiblemente unos pocos meses después de la primera. La ocasión fue la recepción de la noticia de que los tesalonicenses habían recibido una carta falsa, aparentemente una falsificación intencional, enseñándole ya que el día del Señor estaba cerca y que también estaban ellos sumidos en un terrible juicio. Fíjense que es importante nosotros conocer los tiempos. Por ejemplo, ahora que estamos en medio de esta pandemia, han surgido muchas formas de ver esto, y algunos entienden que la bestia está ya ahí, que el sello de la bestia y que la vacuna, el sello de la bestia y todo este tipo de cosas. Hermano, no nos dejemos conturbéis por ese tipo de cosas, porque nosotros sabemos que el rapto ocurrirá primero y que la iglesia no va a atravesar por ese periodo que llama el día del Señor, que es un día de juicio. La iglesia no va a atravesar por ese día de juicio, por lo tanto nosotros no estamos esperando a la bestia, nosotros estamos esperando al Señor. La iglesia está esperando a su Señor porque el Señor viene y su venida es inminente, puede venir en cualquier momento. No podemos decir que hay que esperar señales que estén ocurriendo esto o aquello para decir, caramba, ya el Señor está cerca. No. El Señor está cerca y no estamos esperando señales porque su venida es inminente, no está precedido de señales. Entonces no confundamos y vamos a ver a medida que entremos en esos detalles de que una cosa es el rapto de la iglesia, ya lo estuvimos viendo en la primera carta, y una cosa es el día del Señor, el día del juicio. Por lo tanto, ustedes ven que nosotros aquí en la iglesia, como pastores, como ancianos, le estamos diciendo a ustedes, vacúnense. No le estamos hablando a ustedes de que la vacuna es una señal, que la bestia, nada de ese tipo de cosas, porque no es así. Estamos viviendo todavía el día de la gracia. Y el hecho de que tenemos una vacuna es una manifestación, una muestra de que todavía el Señor se muestra en su bondad para con nosotros. Así que aprovechemos esa muestra de la bondad del Señor. Gracias al Señor que tenemos una vacuna. Así que no es cierto que eso es señal de la bestia, ni mucho menos. El trasfondo de ambas epístolas de Tesalónica indica que la iglesia estaba pasando por un tiempo terrible de persecución. En medio de estas pruebas, comenzaron a preguntarse ellos si estaban en el día del Señor, un período que se describe extensamente en el Antiguo Testamento y acerca del cual Pablo ya había hablado en la primera carta. Lo que estaban ellos atravesando un momento de persecución. Por ejemplo, hemos estado diciendo, este momento difícil de esta pandemia no es parte de un castigo para el mundo por su pecado. Más bien creemos que es una prueba para la iglesia. Llegará el momento que el Señor viene en juicio contra el pecado del mundo, pero todavía no ha ocurrido, porque eso ocurrirá cuando venga el día del Señor, que es un día de juicio, el día cuando el Señor va a poner las cosas en su justo lugar. Hoy día se levanta cualquiera
Yo estaba viendo en la televisión, como tantas veces, ustedes lo ven tantas veces, un homosexual en una entrevista diciendo que ¿cómo va a ser que un policía se paró a un homosexual que estaban en la calle besándose y le dijo, pero la Biblia condena eso? Eso es una cosa que no tiene que meterse en eso. Y no le pasa nada. Parece que hay un silencio de parte de Dios, pero todas esas cosas tendrán su justo juicio. Pero todavía estamos hoy, hermanos, reiteramos, viviendo el día de la gracia del Señor, el día de su buena voluntad. Pero llegará el momento en que sí. Por lo tanto, los hermanos en Tesalónica tenían que entender que las persecuciones por las cuales ellos estaban atravesando eran persecuciones, vamos a llamarles normales, que pueden experimentar los cristianos de toda la época y lo han experimentado de la era de la iglesia. Así que no debían conturbarse pensando que estaban en el día del Señor. Bueno, ese es el trasfondo de la carta y vamos a entrar en materia propiamente de lo escrito acá por parte del apóstol Pablo. Tenemos, como es costumbre del estilo apostólico y el estilo epistolar, primero los saludos. Dice, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo. Fíjense, el estilo epistolar comienza primero identificándose el autor de la carta. Contrario a lo que es costumbre de nosotros, cuando ya no se escriben cartas, porque cuando uno escribe carta, al final uno pone Franklin Álvarez, fulano de José Pérez, al final. No, la costumbre era que al principio los escritores o el escritor ponía su nombre. Dice Pablo, Silvano es Silas y Timoteo encabezan los nombres de los autores de esta carta, porque los tesalonicenses habían recibido el evangelio de parte de estas tres personas, de Pablo, de Silas y de Timoteo. Prácticamente ese saludo es idéntico al de la primera carta. Podemos decir que no hay ninguna variación. Tanto Silas, aquí llamado Silvano, como Timoteo se unen a Pablo en esta carta para enviar un saludo a los hermanos en Tesalónica. Dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Aunque ellos estaban atravesando momentos muy difíciles, estaban siendo perseguidos duramente, cruelmente, y habían incluso muerto algunos de ellos, ellos tenían que saber que independientemente de esa aflicción, su posición ante Dios, como la posición de todos los demás creyentes, estaba en Cristo y estaba en Dios el Padre. Así pasa con nosotros. Independientemente de cuál sea nuestra situación, podemos estar atravesando momentos muy difíciles, pero tenemos que nosotros conocer primeramente y consolarnos. Recordamos que una función, una intención de esta carta era consolar a esos hermanos que estaban en un momento difícil de tribulación. Ellos tenían que saber que su posición estaba en Cristo y en Dios el Padre. No podía estar mejor. Y así es la situación nuestra. Estamos viviendo un momento difícil en la historia de la humanidad. Si uno le da seguimiento a las noticias, bueno, ¿qué pasaría? Estaba leyendo de un amigo nuestro, el neurólogo, escribe tiene un espacio en el periódico y escribe todos los sábados. Decía que hay una serie de consejos que da una asociación de psicólogos, donde entre otras cosas le dice a las personas, no te pongas a darle seguimiento a la noticia porque te va a llenar
de ansiedad, porque todos los días hay una cosa nueva, y que la vacuna no funciona, y que dicen, no, esté tranquilo. Pero ese es un consejo psicológico. Lo que tenemos que estar tranquilos somos nosotros los creyentes, porque nuestra posición no varía. Nosotros, como los hermanos en Tesalónica, en medio de las dificultades, estaban en Dios, dice nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Es una verdad, hermano, maravillosa. Nosotros como cristianos tenemos siempre la misma posición en Cristo, sin importar las circunstancias que nos rodean. Ahí no varía. Y que dos puntales en las cuales nosotros descansamos. Estamos en Cristo y eso continúa sin cambio a lo largo de nuestra vida y continuará por la eternidad. No vamos a variar. Es una posición permanente por toda la eternidad. Versículo 2, propiamente el saludo apostólico. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo acostumbrado del apóstol Pablo. Gracia y paz. Qué profunda verdad, hermano. Gracia y paz. Sería difícil verdaderamente encontrar dos palabras con más hondo significado que estas dos palabras. Gracia y paz. Gracia y paz. ¿Sabe usted lo que es la gracia? Bueno, la gracia es una relación entre Dios y el hombre que se establece, oiga bien, y se basa en el hecho de que Cristo murió por nosotros los pecadores. Y esto resultó en un favor, o sea, fue la manifestación del favor inmerecido de Dios para con nosotros. Dios le dio al hombre lo opuesto a lo que él se merecía. Por eso ustedes ven que nosotros, comenzando el primer día de la semana, el domingo, que no es fin de semana, es el primer día de la semana, es el día más importante de toda la semana. ¿Por qué? Porque fue el día que nuestro Señor se levantó de entre los muertos. Y ahí está nuestra esperanza. Si el Señor no se hubiera levantado de los muertos, nosotros fuéramos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero qué maravilla que el Señor se levantó de entre los muertos. Por lo tanto, la gracia da vida eterna y da bendiciones y promete gozo por toda la eternidad en lugar de juicio al hombre, como debería ser justamente su merecido. Porque el hombre de manera deliberada pecó, desobedeció a Dios. Él merecía el justo juicio, pero se mostró su gracia. ¿Y de qué manera? La manifestación de amor más elevada que jamás pueda manifestarse fue la muerte del Señor en la cruz del Calvario. Porque no hay mayor amor que este. Nadie nunca ha manifestado un amor mayor que el amor que mostró el Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, aquel que no conoció pecado, sin embargo por nosotros se hizo pecado y murió ocupando el lugar tuyo, mi hermano, y mi lugar en la cruz del Calvario. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Por lo tanto, no puede haber o no hay dos palabras con más hondo significado que la gracia y la paz. Junto con la gracia vemos que está la paz. ¿Y cómo anhela el corazón humano la paz? ¿Usted sabe cuál es el gran problema que confronta el mundo médico hoy día? Usted me va a decir, oh, pero la pandemia, mira hermano, nunca veo pasar la ansiedad, la depresión. Hay gente que no duermen pensando en lo terrible de esta situación. Esto ha desencadenado, entre otras cosas, una ola asombrosa
de ansiedad, de depresión. El hombre anhela paz, pero no tiene paz. No tiene paz. Y tenemos nosotros que diferenciar lo que es la paz con Dios y la paz de Dios. El hombre sin Dios no tiene ni paz con Dios y mucho menos la paz de Dios. Pero hay hermanos, por lo demás salvos, que tienen paz con Dios, pero no tienen la paz de Dios. Todos los cristianos tienen paz con Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, es justificado, por lo tanto tiene paz con Dios. Ahora, una cosa es la paz con Dios que se efectúa una vez la persona reconoce a Jesucristo como su Salvador, y otra es la paz de Dios. Alguien escribía, debemos distinguir la paz de Dios de la paz con Dios. La paz con Dios es la paz en relación con Dios que viene por el conocimiento de que estamos justificados delante de Él. Pero la paz de Dios es la paz que llena nuestros corazones cuando hemos entregado todo a Él en oración, confiamos en su amor y en su sabiduría a nuestro favor, y en consecuencia no tenemos ansiedad por nada. Esa es la paz de Dios. ¿Usted sabe cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahí está. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos tener la paz de Dios. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo no trabaja en ningún corazón, en ningún hermano, en ninguna persona que no tenga llenura también de la palabra. Por lo tanto, el Espíritu Santo y la palabra trabajan juntos. Tenemos que estar llenos de la palabra para que podamos entonces dar el fruto del Espíritu Santo, que entre otras cosas incluye la paz. Gracia y paz sean a vosotros, dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Solo, oiga bien mi hermano, en estas dos cartas, tanto en la primera como en esta, encontramos una iglesia local de la que se habla de la iglesia como de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El énfasis pues está en la relación familiar. Los cristianos en Tesalónica, esa iglesia era una iglesia joven, no una iglesia como la nuestra, que como decía el hermano, casi tenemos 100 años, una iglesia joven. Pero ya ellos conocían a Dios como Padre, por lo tanto eran hijos de su familia y reconocían a Jesucristo como su Señor. Dios, nuestro Padre, habla de que la iglesia es una familia de la cual Dios es el Padre. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, y le recomiendo que hemos estado usando esos versículos y Ernesto ha seguido, y debieran, yo creo que están los estudios ahí y uno tiene la oportunidad de volverlo a escuchar. Yo creo que Ernesto ha estado dándole por donde debe ser el sentido correcto a ese aspecto de la familia, la relación familiar de Dios. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Alguien decía, la forma en que los cristianos deben comportarse en la casa de Dios no es un asunto que deba esperar indefinidamente, ya que esta casa de Dios no es un santuario sin vida, de una imagen sin vida, que no sabe nada y no se preocupa por lo que sucede en su templo, sino una congregación de almas inmortales y de cuerpos que son templos del Dios viviente, que destruirá al que intente destruir su templo, según dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Así que hay que tener cuidado con nuestro comportamiento en la iglesia, que es casa de Dios. Cuando hablábamos de eso, yo puse como ejemplo el caso de cuando a alguien se le invita a ir al Palacio de Buckingham en Inglaterra. Es el palacio de la reina de Inglaterra. Hay todo un protocolo. Dentro del protocolo, por ejemplo, usted no puede llegar, la última que llega es la reina. Usted no puede, si a las 8, llega a las 8:05, usted no va a entrar. No lo van a entrar para que usted sepa que usted no va a entrar. Ni tampoco usted va, si a mí me invitara, yo estoy por lo menos una hora antes, usted puede estar seguro, ahí. Pero la iglesia no, porque el Señor sabe. No viene cuando... Tampoco puede estar usted, vamos a llamarlo en un lenguaje muy dominicano, de pasado. A la iglesia, a la reina no se le puede dar la mano, ni darle un beso. Ella es la que toma la iniciativa. Y cosas como esta indica que hay un protocolo, hay una manera de conducirse en la casa de la reina. Ella tiene eso de ella. Así mismo es la iglesia, es la casa de Dios. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuál sea nuestra conducta en la casa de Dios. La casa de Dios, por lo tanto, tiene reglamentos para preservarla de un desorden indecoroso. La congregación que pertenece al Dios viviente debe tener tiene una constitución para preservarla de toda facción. Facción es grupismo, y de la anarquía, donde cada quien hace según bien le parece. Porque la iglesia es la casa de Dios. Dios, nuestro Padre, es un gran privilegio tener a Dios como Padre. Estábamos cantando, Abba Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Fíjense bien, Abba Padre, eso no lo dijo ni David, ni ninguno de los grandes hombres del Antiguo Testamento, no. Eso lo podemos decir nosotros por lo que hizo Jesucristo. La palabra Abba es una palabra aramea que habla de la cercanía que el niño tenía con su padre, de confianza. Entonces, podemos nosotros, como creyentes, ya que Dios es nuestro Padre, tener la confianza de venir ante Él y plantearle los problemas. Así que eso era de gran consuelo para esos hermanos que estaban sufriendo persecuciones. Es un gran consuelo para nosotros los creyentes en estos momentos donde el temor y el miedo a veces nos quieren coger, ¿verdad? Y nos quieren atrapar en nuestros corazones. Hermano, hay que tener cuidado. Cuidado, que el Señor nos cuida. Él es nuestro Padre. Él no nos va a dar a nosotros y le pedimos pan una piedra, porque eso no lo hacen ni los padres terrenales. Si tenemos miedo y tenemos, digámoselo a Él en oración. Él es nuestro Padre. Y dice también el Señor Jesucristo. La iglesia está sujeta al señorío de Cristo. Dice Mateo 18:20 que Él, una promesa, yo estoy en medio, ¿verdad?, de ellos. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué pasa? Yo estoy en medio. El Señor
es que tiene que estar en medio, porque Él es, el que está en el medio es el principal. Aún con su muerte, Él estuvo en medio de dos malhechores. Él no está por debajo de nadie. Él está por encima siempre de todos. Él ocupa el lugar de preeminencia. Entonces, Él es el Señor. La palabra griega, Señor, Kurios, quiere decir supremo en autoridad. Él es el que sabe lo que hay que hacer, yo no sé. Por lo tanto, tengo que recurrir a Él, a que me diga, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? Él es supremo en autoridad. Y debemos saber que Dios el Padre ha reconocido a Jesucristo como Señor, no fue que Él se autotituló o se autodenominó así. Si vamos a los Hechos capítulo 2, versículo 36, Hechos capítulo 2, versículo 36, dice Pedro allí, sepa pues ciertísimamente, mire la palabra ciertísimamente, pásele si a usted le gusta subrayar su Biblia, una rayita a esa palabra, porque es un superlativo. Sepa pues ciertísimamente, dice, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, fue Dios el Padre quien le dio a Él esa autoridad. Y Dios nos manda a dar al Señor Jesucristo el lugar de Señor en nuestros corazones. Primera Pedro capítulo 3, versículo 15. Primera Pedro capítulo 3, perdón, verso 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ahora fíjense bien y no quiera, si uno va al texto en el original, no dice Dios el Señor, sino Cristo. Así como lo traduce la Nueva Versión Internacional, ahí está correcto esa traducción, donde dice, más bien honren su corazón a Cristo como Señor. Dios nos manda que el Señor Jesucristo ocupe el lugar de Señor en nuestros corazones. El corazón es el centro de nuestro ser. Él debe ser el Señor en nuestros corazones. Cuando Cristo es santificado como Señor en nuestros corazones, será reconocido también como Señor en la asamblea. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Fíjense que va de lo menor a lo mayor, el individuo, allá la comunidad, a la iglesia como el grupo de hermanos. Dice capítulo 3, verso 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, como hijo sobre su casa. Un hijo es el heredero de todo. Tiene el hijo derecho anticipado a todo y es mirado por todos con respeto. Pero la idea aquí que vemos, no es meramente que Cristo es un hijo, sino que como hijo está colocado sobre los arreglos del hogar y es a quien todo lo del hogar se le confía. Jesucristo como hijo sobre la iglesia. Él es a quien nosotros debemos tributar todo. Además, el Espíritu Santo nos enseña a reconocer a Cristo como Señor en la asamblea. Primera Corintios capítulo 12,
versículo 3. 1 Corintios 12:3 dice: por lo tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu solamente habla del Señor, del Señor. Por lo tanto, nos enseña el Espíritu a reconocer a Cristo como Señor en la asamblea. Cuando se le da a Cristo el lugar de Señor en la asamblea, entonces su palabra será nuestra única autoridad. Y vamos a ver esto, y estamos terminando. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y el 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, cuando Jesucristo es el Señor en una asamblea, la palabra suya es la que dicta qué es lo que hay que hacer. Por lo tanto, ella tiene que ver con todo lo referente a asuntos de doctrina, todo lo referente a asuntos de gobierno, todo lo referente a asuntos de disciplina y de práctica en la asamblea. Por lo tanto, todo cuanto se hace en una asamblea donde hay en la realidad del señorío de Cristo, tiene que estar todo, absolutamente todo, normado por la palabra. Yo no puedo decir nada si no tengo la autoridad de la palabra, la autoridad de la palabra, porque ella es la norma establecida, la voluntad expresada de Dios para nuestras vidas como individuos y para la vida y el funcionamiento de la iglesia como un todo. Entonces ya vemos que es interesante este saludo, ¿verdad? A veces uno lo lee muy rápido. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que en esta mañana hemos desglosado esta parte que tiene que ver con el saludo introductorio de esta interesante carta de la segunda a los tesalonicenses. Dios mediante, ya será, si es la voluntad del Señor, el próximo miércoles continuaremos estudiando esta interesante carta. Pero vaya pensando, hermano, vaya pensando, y que nosotros veamos nuestras vidas y la pongamos en contraluz con la palabra y ver si estamos realmente actuando, viviendo, caminando acorde con la palabra, porque esa es la norma que hay que seguir. No tenemos otra norma sino la palabra. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos porque tú nos has concedido la hermosa oportunidad en esta mañana de enseñar tu palabra. Hemos leído lo que ella dice y hemos, Padre amado, explicado con la ayuda de tu Santo Espíritu el significado de la misma para nosotros aquí y ahora. Pedimos tu dirección en todo, tu guía y tu ayuda. Tú sabes, Padre, cuán débiles somos, olvidadizos, y somos como muchas veces como aquella persona que habla Santiago, que nos vemos en el espejo, luego nos vamos y se nos olvida cuál éramos. Ayúdanos, Padre, que nosotros nos veamos en el espejo de tu palabra y que hagamos las correcciones necesarias. Bendícenos y ayúdanos, Padre. Te pedimos todo y te damos gracias en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.